A cuenta velocidades de 3. De 5. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a este gran remate de carnaval. Bienvenida para que se pase un tal de y así lo recibimos con un gran aplauso. ¡Fuerte el aplauso! Siempre poniendo en alto a esta gran comunidad San Lucas Tercera. Así damos inicio a este gran remate de carnaval. Siempre agradeciéndole al fundador Isaías Lozano Pérez y a sus 3 hijos. Síguenos a las rosas y serías Lozano Rojas, Enrique Hernández Ochoa, Ricardo Lozano Pérez, Joaquín Lozano Rosas. Así es, comencemos nuestros blancos.
Thank you.